Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 316, correspondiente al día 19 de enero del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.603 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 26 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Formosa 13, 12 contactos estrechos alojados en centros de alojamiento preventivo, una consulta por egreso. Clorinda 7, 5 contactos estrechos alojados en centro de alojamiento preventivo, una consulta por síntomas, un paciente derivado desde Clorinda. Ingreso ordenado y administrado 5, 2 de la provincia de Misiones, 2 de la provincia de Buenos Aires, 1 de la provincia de Santa Fe, transportista 1. 2. En el día de la fecha se dará de alta médica a 13 pacientes. 1 del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, un paciente del Centro de Atención Sanitaria número 1 Cincuentenario, 6 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 7 de Ingeniero Juárez y 5 de atención sanitaria del Centro de Atención Sanitaria número 4 de Clorinda, que funciona en el Club Argentinos del Norte. Quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 3. Los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 992. Total de casos recuperados, 338. Casos activos, 620. Fallecimientos por coronavirus, 6. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 28. Cantidad de test realizados a la fecha, 55.119 con un 1.80% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 209, casos activos 129, fallecimientos por coronavirus 3, personas en cuarentena en Clorinda 150. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 224, casos activos 161, fallecimientos por coronavirus 1, personas en cuarentena de Ingeniero Juárez 204. El Chorro, casos diagnosticados 123, casos activos 123, personas en cuarentena en El Chorro 310. Formosa Capital, casos diagnosticados 89, casos activos 87, personas en cuarentena de Formosa 501. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 527. Control en la vía pública, 25.145 personas y 4.533 vehículos. Infracciones, 130 vehículos por restricción de circulación y patente y 532 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo.
ingresos irregulares judicializados 3, más 9 contactos en estudio. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 12.976 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 3.153 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 17.683 personas. 7. Informamos que en el día de hoy llegaron a nuestra provincia 2.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V, lo que permitirá completar el esquema de vacunación del primer grupo del personal de salud y seguridad vacunados previamente en nuestra provincia. 8. Ante la detección de nuevos casos positivos a coronavirus, sin nexo epidemiológico en la ciudad de Formosa capital, lo cual es indicativo de circulación viral comunitaria de baja intensidad, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resuelve la prórroga del bloqueo sanitario y del aislamiento social preventivo y obligatorio en la ciudad capital hasta el día 2 de febrero próximo inclusive. 9. Teniendo en cuenta las características de la situación epidemiológica de la ciudad capital mencionada en el punto anterior, se avanza a partir del día de mañana 20 de enero en un reinicio gradual de actividades, incluyendo en esta primera etapa a obra privada de construcción hasta 10 obreros en forma simultánea, personal del servicio doméstico y de tareas de mantenimiento, peluquerías y barberías, agencias de venta de automóviles, de motos, de quiniela, de seguros e inmobiliarias, actividades profesionales colegiadas, pesca comercial y extracción de carnada viva, comercio minorista no esencial, con horario de 8 a 12 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Cada una de estas actividades deberá realizarse cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios vigentes para cada sector. El mantenimiento de las habilitaciones dispuestas en el día de hoy, así como el avance hacia nuevas etapas de apertura gradual, dependerá de la evolución epidemiológica que se verifique en la ciudad capital. Los permisos de circulación para las actividades habilitadas estarán disponibles en la página www.formosa.gov.ar a partir de la medianoche. 10. Con provincianos. Asumir la existencia de circulación viral comunitaria en distintos puntos de la provincia implica que cada uno de nosotros y nosotras debemos asumir que podemos ser portadores y transmisores del virus aún sin saberlo. Asumiendo este riesgo real y concreto, podremos cuidar verdaderamente la salud y la vida propias y especialmente
la de nuestros seres queridos que pueden ser población de alto riesgo. Saquemos lo mejor de nosotros para superar lo más rápidamente esta adversidad. El esfuerzo vale la pena, puesto que la responsabilidad y el compromiso de todas aquellas personas que se cuidaron y se siguen cuidando permiten que la transmisión del virus sea baja o bien disminuya. Y ello posibilita, junto a la política sanitaria implementada, el reinicio gradual de actividades en la ciudad capital hacia la nueva normalidad que nos impone la pandemia. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 316 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Luego de unos días en que verdaderamente lo extrañamos, nos acompaña nuevamente nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, con una información muy relevante. Hemos advertido de que sectores que están jugando a juntar votos desde una política rastrera echan mantos de duda sobre las inversiones que viene realizando la provincia en materia de la lucha contra el COVID. Al respecto, con la información oportuna y necesaria, nuestro ministro de Economía, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Tal como señalaba el compañero ministro de Gobierno, vamos a dar lectura de esta síntesis de la inversión para la atención de la emergencia del COVID-19 que contempla desde el mes de marzo, que comenzaron las inversiones, hasta el mes de diciembre inclusive. El rubro de equipamientos, este rubro comprende distintos subrubros. Por ejemplo, para señalarle a ustedes los más importantes, el rubro equipamientos comprende el costo de los laboratorios que se están habilitando en distintos lugares de nuestra ciudad y de toda la provincia para PCR. Comprende las ambulancias equipadas como unidad de terapia intensiva y las unidades de traslado. Comprende los tomógrafos para distintos hospitales interdistritales, distritales y hospitales de atención. Comprende la compra de los respiradores que se hicieron, comprende la compra de los termobloques, comprende las digitalizadoras de RX, también heladeras y freezer para las vacunas que están llegando, etcétera, etcétera. En ese rubro asciende la inversión a 1.065.838.775,88 centavos. Otro de los rubros importantísimos es el rubro de lo invertido en medicamentos para la atención de la emergencia, insumos médicos y elementos de bioseguridad en todos estos meses. La suma alcanza a 1.031.516.620,24. Otro de los rubros de la inversión es el costo de la internación de pacientes del COVID-19 y el alojamiento de todas aquellas personas que han estado en cuarentena obligatoria. Aquí la inversión es de 1.240.158.643,12 centavos. Otros dos rubros, uno es asistencia económica, ahí se ha realizado una inversión de 102.901.800 pesos y el Ministerio de Educación ha invertido
en todo lo que es educación virtual, 20.962.969 pesos. Repito, esto es en los 10 meses que van desde el mes de marzo del año pasado a diciembre del mismo año. Si sumamos estos rubros, de marzo a diciembre se ha abonado por el Tesoro de la provincia la suma de 3.461.378.798,24 pesos. Para despedirnos de ustedes, siempre ponemos algún emprendedor que queremos saludar, que queremos destacar lo que está haciendo. Y en este caso, los emprendedores son Cecilia Hauff, Catalina Colcombet y Humberto Hauff. Le han puesto como nombre El Campito, producen y venden plantas aromáticas, gastronómicas y frutales, pero el plato fuerte, digamos, lo que llama la atención, son las frutas de zarzamora congeladas. Allí están en una fotito a la derecha, con la particularidad de que estas frutas se cosechan entre diciembre y enero, creo. Entonces, si quieren saborearlas, ya pueden llamar a estos emprendedores al celular 374 29 94 67 o al Facebook e Instagram con El Campito FSA. Felicitaciones a estos emprendedores. Allí está Catalina con una canasta, parece lavanda, ¿no?, lo que ha cosechado. Bueno, no se olviden que las aromáticas ahuyentan también los insectos, así que es muy conveniente ponernos en torno a la casa. Bueno, ya les hice la publicidad, los felicito, le mandamos un saludo a la distancia. Ellos están en la colonia San Isidro. La colonia San Isidro se encuentra aproximadamente entre el Colorado y Mansilla, más cerca del Colorado. Pero a través de las redes y del celular se pueden ustedes conectar con estos emprendedores formoseños y adquirir esta exquisitez que es la fruta de zarzamora congelada. Muchísimas gracias por la atención que nos prestaron. Gracias, doctor. Siempre es bueno dar la información oportuna porque tantas mentiras hacen circular que también es bueno saber dónde estamos parados. En medio de una pandemia es necesario conocer no solamente la situación en la que estamos viviendo, sino la situación contextual a nivel regional, nacional y también internacional, para darnos cuenta de que las mejores decisiones las venimos tomando entre todos los formoseños y formoseñas. Y esto es cuidar la salud y la vida de cada uno de nosotros y nosotras. Por eso, con esta información tan relevante, nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a pasar a brindar el informe diario de la situación de esta enfermedad. Podemos observar en la siguiente placa como el número de personas afectadas por la enfermedad ya asciende a 95.679.841 personas, mientras que el número de fallecidos por esta misma enfermedad es de 2.044.146 personas en el mundo. En nuestro país, 1.807.428 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que las personas fallecidas ascienden a 45.832 personas. El 88% de estos pacientes ya han sido recuperados. Acá podemos observar alguna situación en algunos países, como por ejemplo en Rusia, que tiene 3.612.800 personas afectadas, con un número de fallecidos de 66.232 personas. En este país quedó establecido un consejo de expertos internacionales para la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, entre los que figuran 2 especialistas argentinos.
Los expertos argentinos son Carlos Sala, profesor adjunto del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, y Omar Suet, presidente de la Sociedad de Infectólogos. En los Estados Unidos, 23.983.231 personas han sido afectadas por esta enfermedad, mientras que el número de muertes por esta enfermedad en los Estados Unidos es de 397.173 personas. En este país se suspendió la aplicación de más de 300.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollado por Moderna, después de que varias personas inmunizadas debieron ser asistidas en centros médicos por múltiples reacciones alérgicas. 10 personas requirieron atención médica en un lapso de 24 horas después de recibir la vacuna en un mismo centro de atención comunitaria. En Brasil, 8.512.238 personas fueron afectadas por esta enfermedad, mientras que el número de fallecidos en el Brasil es de 210.328 personas. En medio del caos, el presidente Jair Bolsonaro afirmó que la crisis sanitaria en Amazonia, debido al coronavirus, no es su responsabilidad y comentó que detrás de la vacuna que comenzó a ser aplicada el domingo hay una disputa política. En el Perú, 1.068.862 personas fueron afectadas por la enfermedad, mientras que 38.931 personas han fallecido por la misma enfermedad. El Colegio de Enfermeros del Perú reclamó que la ciudad de Lima sea elevada a un nivel de alerta muy alto y los alcaldes de los distritos capitalinos y vecinos con salida al Pacífico pidieron el cierre de las playas. En la región podemos observar que el Paraguay tiene 122.588 personas afectadas por la enfermedad, el número de fallecidos es de 2.518. La provincia del Chaco, lindante al sur con nuestra provincia, tiene 28.262 personas afectadas por la enfermedad, mientras que 760 personas ya han fallecido en la provincia del Chaco por esta enfermedad. La provincia de Salta, también lindante con nuestra provincia al oeste, tiene 23.107 personas que han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en Salta es de 1.044 personas. Acá podemos observar que en la ciudad de Buenos Aires el número de fallecidos es de 6.096 personas y 1.982 muertes por millón de habitantes es el promedio que está teniendo de muertes, es la tasa de mortalidad que está teniendo por mortalidad específica por coronavirus la ciudad, la más alta del país. Se sigue manteniendo esta situación. Mientras que 1.010 es el número de muertes promedio en el país por millón de habitantes. Nuestra provincia, con 6 fallecidos, tiene 9.37 fallecimientos por millón, muy lejos, como podemos observar, y los números muestran la verdad, el mejor promedio, la mejor respuesta a esta pandemia a nivel país. Acá podemos observar una fotografía en donde en el día de ayer una jornada donde se reunieron todos los directores de hospitales, todos los directores de los centros de salud de Formosa Capital en el Salón Auditorium del Hospital de Alta Complejidad. Fue una jornada de trabajo muy interesante con todos ellos en lo que se avanzó en la coordinación para que cada uno de estas áreas programáticas puedan realizar el test que corresponde, el hisopado que corresponde a su área geográfica correspondiente. Entonces, cada uno de los centros de salud va a tener su propio personal que va a salir a hacer los hisopados en su área geográfica correspondiente, con la población que le corresponde a su área programática, y los va a remitir a cada laboratorio que cada cual ya tiene destinado en las zonas geográficas, los
las 4 zonas geográficas de la ciudad tienen sus laboratorios funcionando con capacidad de procesar las muestras de manera tal de que elevemos la cantidad de hisopados con una búsqueda de rastrillaje y de contactos estrechos de todos los casos que sean necesarios para de esta manera detectar rápidamente los casos positivos y darles el tratamiento correspondiente. Acá podemos observar la fotografía de esta mañana a primera hora, como 2.000 unidades de la vacuna Sputnik V recibió la provincia de Formosa y se inicia hoy mismo la vacunación de la segunda dosis. Recordemos que esta vacuna, la Sputnik V, tiene 2 dosis. La primera ya han recibido justamente personal de salud y personal policial que son los más expuestos a esta situación de esta enfermedad, y estas mismas personas a los 21 días de haber recibido la primera dosis van a recibir su segunda dosis, que es diferente a la primera. Es importante aclarar esto porque la población está mirando qué pasa con la vacuna. Todos los que recibieron la vacuna en nuestra provincia de Formosa reportaron reacciones leves, esperables para una vacunación como cualquier otra vacuna del calendario común. No tuvimos ningún tipo de evento moderado, ni siquiera grave. Esto se hace un estricto seguimiento de cada una de las personas que fueron vacunadas y este informe estamos teniendo hoy. Entonces, tenemos que perderle el miedo a la vacuna. El personal de salud y el personal policial que lo recibió, realmente ellos están demandando porque ya conocen el resultado y tienen una gran aceptación. Pero podemos observar por ahí en las redes que hay algunas personas que desconfían, seguramente influenciadas por las campañas de desprestigio de esta vacuna, la Sputnik V, y que llegan en los hogares y que por supuesto tienen su incidencia en la población en la forma de pensar. Pero debemos aclarar que esta vacuna no tiene el virus del coronavirus. Esta es una vacuna que tiene otro tipo de virus, que es un adenovirus humano, que es absolutamente inofensivo para el ser humano, pero tiene una modificación genética de modo tal que ustedes pueden observar siempre en la figura, que se le llama coronavirus, porque justamente tienen unas espículas, que es lo que identifica genéticamente a este virus. Se toma parte de eso, se lo inyecta al virus, al adenovirus humano inofensivo, y cuando se aplica la vacuna, nuestro sistema inmune de defensa forma los anticuerpos necesarios contra el coronavirus. Entonces, cuando nosotros tomamos, o nuestro organismo toma contacto, nos infectamos con el virus, ya lo reconoce y nuestro organismo está preparado con sus defensas, que son siempre muy eficaces, con los anticuerpos necesarios y con otro tipo de defensas que se llaman celulares, que son los linfocitos, que rápidamente atacan al organismo invasor y no permiten que se desarrolle esta enfermedad. Esta es la vacuna que realmente es muy buena. Acá podemos ver, esto fue parte del trabajo en el día de ayer, en donde en las 4 regiones sanitarias que está dividida la ciudad, cada una de ellas a su vez está subdividida en un área geográfica que se denominan áreas programáticas, cada una tiene un centro de salud de primer nivel de complejidad, en donde se atienden los pacientes que son ambulatorios y tienen, como bien dije, un área geográfica y una población de responsabilidad. Cada uno de estos centros de salud tiene identificado a su población de responsabilidad porque habitualmente concurren a ellos las mujeres embarazadas para sus controles, los niños para la vacunación, para la libreta salud escolar, para las consultas, así que ellos los tienen perfectamente bien identificados. Y entonces la organización consistió en preparar los equipos que cada cual debe tener para la toma de muestras de los hisopados para un trabajo en terreno y dar respuesta rápida a esta situación de pandemia que estamos teniendo y que puedan remitir a su vez cada uno de estos centros de salud a su centro de referencia
en los 4 laboratorios que están funcionando específicamente para atender a esta población en la ciudad, y de esta manera podemos rápidamente detectar los casos y dar el tratamiento correspondiente. Acá una noticia que también la Organización Mundial de la Salud nos informa que es un catastrófico fracaso moral. El mundo puede enfrentarse si los países ricos acaparan las vacunas contra el coronavirus en detrimento de las naciones pobres. Es decir, se puede agudizar el conflicto entre los países por esta situación que ya se está dando. Los países ricos acaparan las vacunas, los países pobres no tienen una sola dosis. Acá podemos observar una fotografía que nos hicieron llegar y nos pidieron que lo pasemos, en donde vemos la otra cara de los comerciantes, en donde dice el cartel, Gildo, las ventas pueden recuperarse, la vida no. Gracias, Gildo, por cuidarnos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Como lo señalamos siempre, tenemos una casa común, que es la provincia de Formosa, y quienes la habitamos somos una gran familia. Y como familia que somos, nos importa mucho cómo se siente cada uno de los miembros de esta familia que está cursando la enfermedad. Por ello, con el parte diario, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, de las 620 personas que están cursando activamente la infección en toda la provincia, distribuida en todos los centros que están alojados, hay 11 actualmente, las cuales nos llaman y no tienen mayor preocupación o mayor riesgo de mala evolución. Estas personas están en el hospital interdistrital, hay 10. Ahí una se encuentra en el hospital de alta complejidad. Esa persona que está actualmente en el hospital de alta complejidad está muy inestable para definir su traslado al hospital interdistrital. Apenas se pueda compensar, si es factible de la misma, sería trasladado. Pero actualmente se encuentra está internado ahí, tiene una situación grave, está en asistencia respiratoria mecánica con algunos órganos que no funcionan como corresponden. Tiene un pronóstico reservado, es un familiar de 2 personas que también están internados en el hospital interdistrital, que también, dichos familiares, están en terapia intensiva, por lo tanto tenemos un grupo de familia que está en terapia intensiva en situación crítica. Las otras 10 personas que dijimos que estaban en terapia intensiva en el hospital interdistrital, ¿sí? Hay 6 que están en terapia con necesidad de aporte del respirador, o sea, están en asistencia respiratoria mecánica. Las otras personas no requieren asistencia respiratoria mecánica, sí el aporte de oxígeno con máscara o bigotera, por ello, y más sus comorbilidades, por eso se lo deja en terapia intensiva. Todas las personas que están con respirador, que son 7 en total, son pronóstico reservado, tienen un cuadro de neumonía grave, hay algunos de ellos que tienen fallos de más de un órgano, o sea, no solamente la afectación del pulmón, sino también hay otros órganos que están afectados, por lo tanto el pronóstico es reservado y crítico en algunas situaciones. El resto de la gente que están en las salas generales hay algunas personas que fueron dadas de alta de la terapia del interdistrital y pasaron a sala general. Esos son dentro de todas las buenas noticias. Las otras buenas noticias tenemos las altas, que van a venir cada vez más por suerte. Recordemos que la mayoría de los casos de infección por coronavirus son asintomáticos y dentro de los que tienen síntomas, la mayoría son síntomas leves. Un menor porcentaje representa los casos moderados o graves. Ahora, todas las personas, volvemos a hincapié, todas las personas que están actualmente con situación grave, entre las 11 que habíamos hecho mención, todos dependen o en realidad tienen domicilio y vienen o provienen de la localidad de Clorinda. El resto de las personas que están en las otras instituciones están con buena evolución,
los que están asintomáticos cumpliendo su internación, sus estudios, a todos se le hace su control médico, de enfermería, signos vitales y un laboratorio general. Así que estamos esperanzados que a medida que pase el tiempo, si no aparecen más casos o si aparecen mucho menos de lo esperado, ojalá que sea así, podamos ir teniendo más altas que ingresos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hemos señalado desde el primer momento que las decisiones que tomamos en la provincia de Formosa se fundan en una sola premisa: cuidar la salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas. No hay otra opción. Por eso son decisiones de política sanitaria. Pero estas decisiones no se toman al azar ni por gusto, se toman a partir de un análisis y estudio profundo de la situación concreta sobre la cual debemos actuar. Al respecto, en el día de hoy el Consejo, encabezado por el doctor Gil Infran, nuestro gobernador, tomó la decisión de mantener el bloqueo sanitario y el aislamiento social preventivo y obligatorio de la ciudad capital a raíz de la situación epidemiológica que indica que tenemos circulación viral comunitaria de baja intensidad. Pero a su vez, iniciamos también un proceso gradual de rehabilitaciones de actividades. Y esto se sustenta en un respaldo del análisis epidemiológico que hemos realizado. Al efecto, con estas estadísticas de COVID-19 en la ciudad de Formosa y en la provincia de Formosa, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos las explicará. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Primero agradecer también a los que colaboran todos los días con hacer los gráficos, tener todos los datos para poder presentar esta información actualizada. Adrián, Facundo, bueno, muchas gracias por todos los días estar presente con estas gráficas. Es importante tener esta información y compartirla para que también entendamos todos por qué son las decisiones que se van tomando, cuáles son las bases en que se sostienen. El objetivo es muy claro, el objetivo siempre ha sido muy claro, que es la salud y la vida de todos los habitantes de la provincia de Formosa. Ha sido muy claro y creo que compartido entre todos, con la gran mayoría, compartimos que es el objetivo que perseguimos y vamos a ver también cuáles son los resultados. Es todos los días tomar una decisión. Esto es algo muy dinámico, esto es algo que la pandemia nos obliga a estar constantemente informados de qué pasa alrededor nuestro, como comentaba el ministro Gómez, cuál es la situación que se presenta en cada localidad. En este momento teniendo la mayor cantidad de testeos posible para poder hacer un diagnóstico de la situación y la búsqueda activa de casos. Y en base a esa información diaria que prioriza la salud y la vida, se van tomando las decisiones, que es el primer paso. Es el primer paso. A esa decisión y a esa planificación después viene la acción de cómo hacerlo. A veces es muy fácil decir qué hacer y a veces lo más difícil es hacerlo. Por eso del dicho al hecho hay un gran trecho. Sin embargo, nosotros, como formoseños, no solo que venimos diciendo lo que queremos hacer y lo que hay que hacer y venimos demostrando los resultados, sino que se hace todos los días. Todo esto es una construcción que parte de un compromiso de la gran mayoría de la voluntad de los formoseños, a partir de las decisiones que se vienen tomando en la política sanitaria, en el Consejo presidida por el gobernador. Y en esto vamos a compartir entonces las estadísticas que hacen fundamentalmente a lo que viene ocurriendo en estos últimos 15 días en la ciudad capital. ¿Cuántos casos se han ido diagnosticando
durante estos 15 días, a partir de identificar cuál ha sido la causa del contagio fundamentalmente, o cómo se han descubierto estos casos que han aparecido en estos últimos 15 días, y cuál es la significación que tiene cada uno de estos casos. 59 pacientes se han diagnosticado en estos últimos 15 días que ha sido causa de contacto estrecho. El 68% de los casos corresponden a contactos estrechos que se han identificado con el rastreo justamente de los contactos. A partir de identificar un caso, se identifican los contactos, están en un centro de cuarentena, que es un centro reservado exclusivamente para alojamiento, para contactos estrechos en este momento. Eso corresponde al 68% de los casos que se han diagnosticado. Tal es así que en este momento tenemos una relación de casos y de contactos estrechos en Capital de 5, casi 6 contactos estrechos por cada caso en este momento con el reporte del día de hoy. 13 personas han sido diagnosticadas a través de la búsqueda activa. Esta búsqueda activa que se viene realizando en el terreno a través de las regiones sanitarias. En este momento están identificadas 4 regiones en la ciudad de Formosa, que visitan casa por casa, en terreno, van recorriendo los lugares y realizando los testeos. Y en esto también quiero decir de que la gran mayoría realmente de las personas colabora, acepta y quiere que se le haga el hisopado aquí en Capital. Y eso también ha permitido la identificación de 13 personas, 13 pacientes asintomáticos todos ellos. Esto corresponde al 15% de los casos. Algunas personas consultaron por síntomas compatibles con coronavirus. 7 personas. Realmente no sabemos si es la totalidad. Creemos que podría haber más personas si realmente acuden a la consulta en el momento que se identifican, porque muchos contactos estrechos que después se han identificado han manifestado algunos síntomas con anterioridad y que no han acudido a la consulta. Entonces, 7 personas se han identificado cuando han acudido a algún establecimiento sanitario de Capital y se ha realizado el testeo. Esto corresponde al 8% de las personas diagnosticadas. Y 8 personas que, por un motivo de salir de la ciudad capital para trasladarse a otra localidad, han ido a algunos de los lugares donde se hace el diagnóstico y se han identificado 8 casos más, lo que corresponde a 9%. El total entonces son 87 personas que han sido diagnosticadas en estos últimos 15 días. Resaltar acá por un lado la cantidad de contactos estrechos que están identificados, que están alojados en los centros de alojamiento preventivo, se les realizan los testeos y aparte el 32% de los casos restantes no tenemos un nexo epidemiológico claramente definido, que son 13 personas en búsqueda activa, 7 por síntomas, 8 consultas por egresos. Están aislados los contactos de estas personas, pero no tenemos la raíz de dónde ha partido el contagio. Por esta situación y al ser inclusive pocos casos, igualmente estamos manifestando de que existe transmisión comunitaria en la capital de baja intensidad. Consideremos que esta cantidad a la población de casi 300.000 habitantes es relativamente poco, pero los casos comienzan con 1. La transmisión comienza con un caso. A partir de un caso y la propagación que se puede dar de esta situación, esto se va multiplicando logarítmicamente, o sea, rápidamente, son 2, son 4, son 8, son 16, si uno no identifica rápidamente esta situación. Por eso estamos en un momento donde la situación es de riesgo. ¿Qué quiere decir riesgo? Probabilidad de contagio. Y la probabilidad de contagio está dada siempre y cuando no respetemos, primero, los protocolos establecidos. Segundo, nuestro cuidado personal, que hace a cuidarnos nosotros para cuidar al otro. Entonces, en esta situación tenemos que valorar primero lo que se está haciendo
Esto se viene haciendo con el trabajo de muchas personas y con el compromiso de toda la comunidad. Y es así que las decisiones y las acciones se miden por sus resultados. Entonces, una manera de ver cómo estamos nosotros en el contexto nacional es considerar cuántas muertes por millón de habitantes, ese es el cálculo que se hace para poder comparar con el resto de las provincias. Realmente la ciudad que más, o el distrito que más cantidad de casos de muertes por millón de habitantes tiene en la República Argentina es Capital Federal, con 1.800, 1.900, decía recién el ministro actualizando la cifra, 1.834 muertes por millón de habitantes. Para ir haciendo rápidamente una idea, si uno dividiera si nosotros fuéramos Capital Federal y dividimos por 2, hoy tendríamos que estar con más de 900 fallecidos. Si nuestra política sanitaria hubiera sido esa, o las medidas que se han dado de protocolos hubieran sido esos, tendríamos que tener más de la mitad de la cantidad de casos que están reportados por millón de habitantes, al ser nosotros tener 640.000 habitantes. Y eso para todas las comparaciones que podemos hacer en las siguientes provincias. Tierra del Fuego con 1.700, Buenos Aires con 1.300, igual que Río Negro, Santa Cruz con 1.200, Neuquén con 1.100, igual que Jujuy, y el promedio de la Argentina son 1.010 fallecidos por millón. Estamos hablando que tendríamos que compararnos, si nos comparamos con toda la Argentina, cerca de 600 fallecidos hoy en Formosa. La Rioja con 981, Santa Fe con 900, igual que Tucumán, Salta con 700, Córdoba, Mendoza y San Luis y Chaco con más de 600 muertes por millón, La Pampa con 500, Entre Ríos con 400, San Juan y Santiago del Estero con más de 200, Corrientes con 161 y los que están con menos de 100, Catamarca con 41 fallecidos cada millón, Misiones con 34 y Formosa con 10 muertes por millón, que son los 6 formoseños que hasta la fecha han fallecido. Realmente estos son los resultados. ¿Y cuáles son los resultados que pretendemos en una pandemia? Es evitar las muertes. Es lo que no se va a recuperar. Recién lo decía también una señora mostrando una imagen. Es lo que no vuelve, es la muerte. Y no solo la muerte nuestra que podemos lamentar o lamentarán las personas que nos conocen o no quieren. La muerte de un ser querido, pero también está la muerte de cualquier persona que no conozcamos. También nos debe importar y no ser indolente ante esta situación. Entonces estos son los resultados que con orgullo y defendiendo la salud y la vida lo vamos a seguir haciendo entre todos. Finalizando estas imágenes de una despedida de 14 días que estas personas, matrimonio, estuvo haciendo su cuarentena de 14 días por ser contactos estrechos de la familia Rojas, él de 87 años, ella de 78 años, 68 años de casados, y realmente agradeciendo todo lo que se le ha brindado durante estos 14 días, que lo consideraban casi unas vacaciones. Así lo manifestaron ellos públicamente, diciendo los 14 días que habían pasado en la PES número 3, con el acompañamiento de la policía, de su comisario Santillán, con la atención diaria que se le brindaba también con personal del Hospital Central, médicos y enfermeros. Bueno, realmente esta es la otra contracara muchas veces que nos muestran otras situaciones, para que valoremos lo que se está haciendo y el resultado que estamos teniendo entre todos. Muchas gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. La consulta para el doctor Romero Bruno. Recién hablaba, sobre la búsqueda activa de casos, son 13 los que dieron positivo aquí en Formosa Capital, 7 por consulta. Quería saber si se podría haber tomado una determinación de un bloqueo por barrios, como se había hecho con el Porteño, por ejemplo, en la ciudad de Clorinda, o si estos casos están diseminados por toda la ciudad. Gracias. Bueno, es difícil establecer bloqueos por lugares específicamente, así, al ser barrios, al considerar que las personas nos movilizamos. Justamente
Ese es el riesgo que queremos evitar al mantener esta situación de prolongar el aislamiento. Porque las personas, al movilizarse desde su lugar, desde su domicilio, a su lugar de trabajo inclusive, hacer alguna compra, visitar a un amigo, o a cualquier situación social, etcétera, hace que una persona que transcurre, también transcurre el virus con las personas. Entonces, focalizar esto en un lugar específico sería una medida en este momento inadecuada. No es así como el caso sería el caso de dengue, por ejemplo, ¿no? El caso de dengue el problema está en el domicilio, el vector está en ese lugar, los criaderos están en ese lugar, entonces se regionaliza, se controla y se focaliza mucho más. En este caso, al no tener claramente todo el recorrido y muchas veces no la claridad también de los contactos estrechos que podía haber tenido durante todo ese recorrido que han tenido las personas, hace que sea necesaria la búsqueda activa, que la búsqueda activa consiste en hacer esto en cualquier lugar de Ciudad Capital, así como lo hacemos también en las localidades que están con aumento de casos. Entonces, no es aconsejable una medida de localizar y pensar que eso nos da seguridad para nada, no nos garantiza absolutamente nada localizar en un barrio únicamente un aislamiento. En este caso tenemos que pensar que el riesgo está presente, no sabemos cuál es la magnitud, para eso se viene realizando la búsqueda activa de casos, por eso también aconsejamos que las personas que tengan algún síntoma no se queden en la casa, no se automediquen, que consulten, y esto nos va a permitir entre todos controlar esta situación, porque si tardamos en la consulta, como está pasando, y lo vamos a decir claramente en la ciudad de Clorinda, las consultas tardías hacen que las personas se agraven, como en este caso tenemos todos los pacientes que están en terapia intensiva del Hospital Interdistrital para la Contingencia Evita son de la ciudad de Clorinda, es por consultas tardías. Entonces también aconsejamos las consultas tempranas. Tenemos también otro resultado dentro de la provincia que es de la cantidad de enfermos que tenemos hasta ahora diagnosticados, 992 en total, de los cuales han quedado en la provincia 968, restando los que han ingresado. Una letalidad, ¿qué quiere decir? De que han fallecido de esa cantidad del 0,6%. La letalidad a nivel mundial es de 2,12 y a nivel de Argentina es 2,23. Nosotros tenemos una letalidad mucho menor. ¿Pero por qué? Porque hacemos un diagnóstico de personas asintomáticas y eso nos permite hacer una mayor cantidad de diagnósticos y porque eso también permite un mejor control de las personas que están padeciendo este virus, esta infección. Así que, bueno, eso para recordar cuáles son las medidas que venimos tomando todos los días. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa. Preguntarle al doctor Gómez, con respecto, ha salido un comunicado o un video circulando del director del Hospital de Ingeniero Juárez con respecto a Fernández, si no me equivoco, diciendo que le han otorgado el permiso para trasladar a 42 pacientes con coronavirus positivo que están en el centro asistencial allí en el Estadio Cincuentenario a Ingeniero Juárez para que terminen la cuarentena ahí y se recuperen. Si es verdad y si nos puede contar cómo va a ser el proceso y los detalles. Muchas gracias. Sí, muy bien. A medida que fue transcurriendo el tiempo en nuestra provincia, hemos podido habilitar más centros de atención sanitaria en todo el territorio. Así en Ingeniero Juárez, que teníamos que el hospital se transformó de esa localidad en el primer centro de atención sanitaria, hoy ya lo estamos recuperando como hospital general nuevamente. Hemos habilitado otros 2 centros de atención sanitaria, uno en el barrio obrero y otro en una escuela que está pegado al hospital, en donde tenemos suficiente cantidad de camas debido a las altas que hemos tenido en estos días de estos centros de atención sanitaria, y también se ha habilitado otro más, ¿no es cierto?, previendo situaciones futuras de que pudiéramos necesitar. Esto nos permite dar respuesta al pedido de algunas personas de esa localidad que querían estar más cerca de su domicilio y cumplir con la cuarentena. Esto ha sido así
lo vamos a realizar en el transcurso del día de hoy, pero también hay una buena noticia que realmente creo que es lo que importa, que ayer de 153 hisopados que se hicieron en la localidad de Ingeniero Juárez, ninguno fue positivo. Esto es realmente muy importante. Quiere decir que esta estrategia sanitaria que estamos aplicando de detección rápida, darle un tratamiento oportuno en los centros de atención sanitaria, llevar a los CAPSE, que son los centros de alojamientos preventivos de los contactos estrechos para que no se disemine la enfermedad, es una estrategia buena. La evidencia es irrefutable. De 153 hisopados en Ingeniero Juárez el día de ayer que procesaron sus propias muestras en el laboratorio que tienen destinado para tal fin en esa propia localidad para una rápida respuesta, cero, ningún positivo. Entonces, ratifica una vez más que esta política es realmente acertada. Y con respecto al bloqueo de algunos barrios, como también se planteó anteriormente, tenemos que informar de los 26 casos positivos. 22 han estado justamente ya en cuarentena en distintos lugares, en los CAP, en los CAPSE o en los centros de atención sanitaria. 22 están en esos lugares, o sea, no representan ningún riesgo para la comunidad, no están diseminados por la ciudad esos casos. De esos 26 casos, solo 3 hemos detectado así que eran transportistas que tenían que trasladarse de un lugar a otro, entonces esto nos permite detectar rápidamente y dar el tratamiento correspondiente a él, a su grupo familiar, a sus contactos estrechos. Y otros casos han sido detecciones por contactos estrechos de casos anteriores. Entonces esto es lo importante epidemiológicamente saber de que la situación, si bien está el virus entre nosotros lo estamos controlando y estamos trabajando fuertemente en esta estrategia que realmente da buen resultado y sin duda alguna es la mejor del país. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio. Transmitirle una consulta que nos llega desde el interior. Antes de declarar en fase 1 y en bloqueo sanitario de la ciudad de Formosa, se había declarado la suspensión del transporte interurbano para aquellas localidades, en realidad para todo el territorio provincial. La consulta que le queremos transmitir es si esto se prorrogó en aquellas localidades que no tienen incidencia de circulación o de bloqueo por coronavirus. Muchas gracias. Es una de las medidas que está evaluando el Consejo de Atención Integral para la Emergencia COVID-19. Pero es importante destacar de que siempre hay que tener un horizonte de evitar la circulación entre jurisdicciones con distinta incidencia COVID. Ese es un dato no menor que se debe tener para cualquier decisión de estas características. Estamos avanzando también, como lo señaló el ministro Gómez, en la búsqueda activa en todo el interior provincial, lo cual es un dato tampoco menor en las decisiones que próximamente ha de tomar el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que preside el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Romina Chaparro para la Pacho Canal 11. La pregunta para quien responda. ¿Qué interpretación hacen acerca del comunicado que sacó Comerciantes Unidos de Formosa, donde salió a bajar el tono agresivo acerca de los carteles de ayer y también no comparten la utilización política de la oposición? Muchas gracias. Bueno, creo que el comunicado es claro. Es un grupo de comerciantes que, de acuerdo a lo que ellos dicen, ellos eran quienes habían organizado una marcha de protesta por las situaciones que vive nuestra ciudad, de no poder comercializar libremente sus productos y que lamentan profundamente que la oposición política los tomara como suyo y se han transformado en que eran los motores y los organizadores de esta marcha. Así que, bueno,
nos exime de todo comentario porque es realmente un comunicado de los comerciantes organizadores de esta marcha de ayer. También es bueno recordar de que no fuimos nosotros quienes dijimos que la organizó la Unión Cívica Radical, fue una concejal en sus redes sociales la que dijo de que esa protesta del bocinazo de ayer la organizó la Unión Cívica Radical. Es decir, uno, insistimos en un punto, es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras. Que respondan y que contesten ellos, pero que la concejal expresó con toda algarabía y toda emotividad que la organizó la marcha y la protesta de la Unión Cívica Radical, lo dijo y exhibió un cartel que no tenía nada que ver con la manifestación que supuestamente hicieron los comerciantes. Simplemente eso era lo que habíamos advertido en las redes sociales. Siguiente pregunta, por favor. Buen día para todos. María de los Ángeles Delgado para la 92.9 Radio Fernando y para la producción del programa audiovisual Provincia con Aroma de Mujer. Ministro Aníbal Gómez, la consulta sería para usted o para cualquiera de los profesionales de la salud que se encuentra en la mesa. No hace mucho, bueno, escuchábamos a la doctora Carla Biasotti de lo que mencionaba y lo tratábamos aquí con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia con respecto a recibir una sola dosis. Evidentemente es necesario recibir el complemento de la segunda dosis de dicha vacuna para poder sobrellevar todo lo que significa esta infección del COVID-19. La consulta para con ustedes es la siguiente: si es que esta primera dosis y segunda dosis que llega para este primer grupo dentro de nuestra provincia cubre realmente la demanda o no, cómo se va a sobrellevar toda esa situación y si es que hay más oportunidades para seguir trayendo la vacuna en su primera dosis y segunda dosis. Gracias. Sí, muy bien. Recibieron, mejor dicho, la primera dosis ya 3.600 formoseños y ahora van a empezar a recibir la segunda dosis, esa misma cantidad en 2 tandas, porque debemos recordar que para que llegue al 91.6 de efectividad esta vacuna, se deben aplicar con un intervalo de 21 días. Hoy se están cumpliendo ese intervalo de 21 días, por lo tanto es el momento entre hoy y mañana de aplicar esa segunda dosis y cuando llegue el momento de aplicar la segunda dosis a la segunda tanda a los 21 días, se hará lo mismo. Esto, la estrategia que se emplea, que a nivel de la Organización Mundial de la Salud lo indican, el Ministerio de Salud de la Nación también, lo mismo que la Organización Panamericana de Salud, lo primero es proteger a los trabajadores esenciales en la pandemia que están en contacto más estrecho con la posibilidad de contagiarse porque están en contacto con las personas que son poseedores del virus. Por esto es que los policías y el personal de salud se ha vacunado en primer lugar, pero no todos los policías y todo el personal de salud, porque no es lo mismo un personal administrativo que está alejado y no tiene contacto con el paciente que una persona, una enfermera, un médico o un bioquímico que está procesando una muestra y que está en contacto directo. Es una persona que primero se debe vacunar. Entonces esto es lo que estamos haciendo en esta primera etapa. Ya el Gobierno Nacional ha firmado el convenio con Rusia justamente para recibir más dosis y en la medida que recibamos las dosis, según la cantidad que se reciba, se irán estableciendo según ya una estrategia preestablecida de quiénes recibirán las vacunas. Sabemos que las personas entre 18 y 60 años que sufran algún tipo de enfermedad o comorbilidad, es decir, obesidad, diabetes, enfermedades pulmonares, defensas bajas por algún motivo, etcétera, son las primeras que tienen que recibir porque en ellos
la enfermedad es mucho más grave. Así que esa demanda se va a ir cubriendo a medida que se cumplan con las cantidades de vacunas que se reciban. Y solamente estaremos tranquilos una vez que el 70% de la población esté vacunada, porque de esta manera se logra lo que se denomina vacunación de rebaño, en donde ya el virus no tiene o tiene muy poca posibilidad de circular. Así que esto se va a ir haciendo en etapas. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Moira Oliva para FM Espacios. En correlación a la pregunta que hacía el colega sobre personas que se encuentran en el interior de la provincia, nos han comentado personas que son residentes de Formosa Capital que por algún motivo han quedado en el interior antes de la disposición del ASPO y nos comentaban que se les requiere un encapsulado para poder regresar a la ciudad capital. ¿Nos podría detallar en qué consiste el encapsulado, por favor? Gracias. La técnica del encapsulado es la de organizar un recorrido evitando los contactos posibles durante ese recorrido. Es una técnica que utilizamos generalmente con aquellos ingresos a la provincia de tránsito, es decir, personas que ingresan a nuestra provincia y que se dirigen hacia la República del Paraguay o que ingresan desde la República del Paraguay y se dirigen hacia otras provincias. En tal sentido, se organiza el ingreso, se lo encapsula, es decir, hay un acompañamiento policial para evitar de que cualquiera de los vehículos se desvíe de ese trayecto a los fines de salir de un lugar y llegar al otro todos juntos. Eso es la técnica del encapsulado. Desconozco cuál es la particularidad de la situación que planteó esta persona, ni de qué localidad está hablando, pero todo se puede organizar. De hecho, estamos resolviendo muchísimas cuestiones que nos plantean cotidianamente distintos comprovincianos. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Sergio Lázaro de Radio Parque. Ministro, me parece que nadie pone en duda la estrategia sanitaria en la provincia de Formosa. Es más, hemos elogiado en muchas ocasiones también la colaboración de la gente. El problema es la táctica, es la forma en que se pone en funcionamiento la estrategia, el método de ejecución. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas quejas de los comerciantes, de las personas que están alojadas en estos centros de alojamiento, por la forma en que se los trata, porque no le dan la comida adecuada de acuerdo a su enfermedad, o les llega tarde, o les tienen la luz prendida, o no hay higiene. Tenemos el testimonio de la hermana de una persona de 66 años que está alojado en el Ramón Carrillo. Esta persona tuvo 4 operaciones, es contacto estrecho, le hicieron 4 hisopados y nunca fue informado del resultado. La hermana ha tratado de averiguar a través del 911, en la UPAC, a través de la página web, y hasta ahora no puede acceder a esos resultados. Es decir, acá es importantísimo cuidar la salud, pero también la calidad de vida de todos. Es muy importante, por supuesto, la vida de todos, pero también la calidad. La pregunta es, ¿por qué no se le dan en este caso los resultados a estas personas? No es la única. Hay muchas personas que se quejan en estos momentos de que no le dan los resultados. Y el otro tema que tiene que ver también con esto, ¿qué pasa si estas personas que son contactos estrechos se niegan a ir a un centro de alojamiento? Gracias. Decía, si una persona que es un contacto estrecho va a un centro de alojamiento, y eso es lo que pasa, eso es lo que se está haciendo. Hay 2 tipos de centros de alojamiento.
Hay un centro de alojamiento que se llama CAS, que es el Centro de Atención Sanitaria, en donde van los positivos, exclusivamente los positivos asintomáticos, los positivos que tienen alguna enfermedad ya un poquito moderada o más grave, con síntomas que no indican que hay riesgo para la vida, van al Hospital Interdistrital Evita. Pero también esa persona que dio positivo, tenemos que saber que todo su grupo familiar es estudiado y sus contactos estrechos, que a veces no es la familia, puede ser un vecino, puede ser un pariente que está un poco más retirado, pero que tuvo contacto, una persona que ha realizado un viaje de 2 horas o de 1 hora, una persona que ha compartido el mate o el tereré con esa persona, o que ha ido al negocio de enfrente a comprar un medicamento o algún producto en un almacén, eso se transforma en un contacto estrecho porque tiene la posibilidad de contagiarse, y que ciertamente ocurre porque la característica que tiene este virus es justamente su alta contagiosidad. Entonces, sobre ellos se actúa de otra manera. Se los lleva a los centros de alojamiento preventivos para contactos estrechos. Ellos son negativos todavía en su estudio de PCR, no son positivos. Los que son positivos van justamente a los centros de atención sanitaria o al Hospital Interdistrital Evita. A esas personas alojadas en ese lugar que tienen alta probabilidad de desarrollar la enfermedad porque son contactos estrechos. Esta es la definición, este virus muy contagioso. Entonces se los lleva y se lo hace un hisopado al ingreso, un hisopado al 7º día y un hisopado al día 12 o 13, en donde sabemos y estamos seguros de que si dan todos los resultados negativos, ellos van a poder volver a su casa. Pero ¿con qué nos encontramos? Que en los hisopados algunos dan positivo, como es esperable. Entonces salen de ese lugar y en forma inmediata se lo traslada a un centro de atención sanitaria en donde están los positivos. Así que no se mezclan los casos. Y esto es muy importante aclarar porque hay una confusión en este sentido y que hemos podido observar en las redes. Entonces viene bien esta pregunta para aclarar. Los contactos estrechos que tienen resultado negativo están en un lugar. Si una persona dio positivo, está en otro lugar. Siguiente pregunta, por favor. Y recordamos, es una pregunta por periodista. Gracias. Buen día, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial Vía País. Ministro, bueno, el día de ayer, cerca de las 12 de la noche, hubo nuevamente una amenaza de prender fuego los colchones en el Estadio Cincuentenario. Las madres que tenían hijos, no sé cuál es la gracia, digo, hay gente que se ríe, periodista, no veo cuál es la gracia. Es una cuestión dramática que ha meritado, digo, me parece una falta de respeto. ¿Perdón? Continuemos, por favor. Hay 3 denuncias en la justicia. Fernández Acosta, esto es una conferencia de prensa. Bueno, entonces pido el mismo respeto que yo doy a los colegas. Entonces, por favor, hay 3 denuncias en la justicia federal por violación de los derechos humanos. Una gestionada por la doctora Gabriela Neme, otra por el doctor Martín Hernández, el diputado Mario Arce, y la última, una habeas corpus colectivos presentada por el senador Nedenov. Ayer, como le decía, cerca de las 12 de la noche hubo una amenaza que iban a incendiar colchones, un grupo de personas que le había dado por tercera vez un hisopado positivo, por lo tanto tenía que pasar más de 20 días en el Estadio Cincuentenario, que es un lugar que ya ha quedado demostrado, la gente estaba hacinada. Hay madres con hijos que, bueno, todo el tiempo se manifestaban, le hemos recibido los llamados telefónicos llorando, con un montón de situaciones. Finalmente ayer las trasladaron hasta el Hotel Fermosa, donde están alojadas. Había personal de salud que se había inoculado la primera dosis de la vacuna Sputnik, que terminaron resultando positivos, las trajeron de Clorinda a Formosa y tenían miedo de plantear que ya no soportaban más esa situación de hacinamiento. Finalmente, hoy a la mañana las trasladaron también hacia la ciudad de Clorinda. Digo, ¿por qué el gobierno tiene una situación tan intransigente
cuando se le plantea desde hace mucho tiempo la situación de estas personas, llega una denuncia o 3 denuncias por violación de los derechos humanos y recién toma alguna decisión respecto de mejorar esta situación con amenazas como que iban a prender fuego los colchones o con las propias denuncias. Muchas gracias. Hubo una situación de intranquilidad, eso es cierto, anoche. Bueno, los equipos médicos, de psicólogos y de asistentes sociales establecieron un diálogo con las personas y luego de algunos minutos volvió la tranquilidad en ese lugar. Se atendieron cuestiones particulares que planteaban, como bien decían el periodista, de que algunos se quejaban de que se prendía la luz, otros de que se prendían la luz. Bueno, es lógico que cuando hayan muchas personas, por ahí es difícil de ponerse de acuerdo, porque a algunos les molestaba que se prendía la luz. Entonces se tomó la decisión de apagar la luz a determinada hora. Entonces a otros les molestó de que la luz se haya apagado porque les dificultaba movilizarse. Así que este tipo de situaciones se plantearon, pero acá lo importante es sentarse, escuchar y conversar con ellos, qué es lo que se hizo. A cada una de estas situaciones particulares que presentaron ellos, se le dio respuesta como corresponde y la situación rápidamente se ha solucionado. Hoy están tranquilos, están bien. Doctor Ibáñez, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo quería simplemente hacer una reflexión acerca del tema de las causas judiciales. Lamentablemente no tenemos los escritos de todas las denuncias o del habeas corpus. Las denuncias son muchas, ya son más de 3, son más de 4, 5 ya. Hay 4 en la justicia federal, sí, 2 en el juzgado, 2 en la policía federal, hay 1 en la justicia provincial. Tienen la particularidad que es sobre los mismos hechos, todas presentadas por conocidos dirigentes de la oposición política. Pero bueno, nosotros confiamos en la justicia y creemos que allí se va a resolver esta cuestión. Por lo tanto, todavía son muy nuevas, no hay ninguna sentencia que diga que la provincia de Formosa está violando los derechos humanos. Así que esa es una afirmación que deriva, pienso, de los escritos que se han sido presentados. Ese es un tema. Pero esto de las lluvias de denuncia en 3, 4 días, que empezaron con 1, 2, 3, 4, 5, yo creo que van a ser muchas más, me lleva a colación de lo que ocurrió, y recordarán ustedes, quienes están presenciando esta conferencia de prensa, hace un mes aproximadamente, un día salió en todos los medios nacionales que una conocida dirigente de Cambiemos, de mucho peso político en ese ámbito, denunció al presidente de la República, al doctor Alberto Fernández, denunció al ministro de Salud Pública de la Nación, al doctor Ginés González García, y denunció a la secretaria Carla Bisiotti por envenenamiento de la población argentina. Y el envenenamiento era que se traía una vacuna de Rusia, que es precisamente la que se trajo, la Sputnik V, y de esa forma se iba a envenenar a los argentinos. Esta denuncia fue de tal forma que esa dirigente se catapultó en todos los medios, en todas las redes, pero resulta que días después nos venimos a enterar, por boca de ella misma, que ella va a ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Es decir, utiliza una denuncia de alto voltaje político, como es denunciar al presidente de la Nación y a sus ministros, porque prontamente va a ser candidata. Entonces, cualquier similitud con la realidad formoseña, yo diría que no es casualidad. En fin, bueno, quiero pedir disculpas a la audiencia por esta situación que se presentó acá. Hay una mujer periodista sentada y el señor se sintió molesto por algo que habría hecho la señora periodista.
Desconozco qué es lo que pasó, pero bueno, eso fue el episodio. Como ustedes solamente están viendo una parte de la imagen, sería bueno. Fue entre el señor periodista y una señora periodista ese episodio. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días a todos y a todas. Gladys Torres para Radio Diamante Formosa, Radio 88.9 FM Amistad y Radio Telesur desde Pirané. Muy buenos días a todos. Si me permiten un segundito, los ministros, quisiera saludar a mucha gente que nos manda unos 2 saluditos nada más. Permiso. Quiero saludar a la gente, a Ronnie Mainville de Palo Santo, que la vez pasada saludé al intendente porque yo creí que él era el intendente. Disculpen, Ronnie Mainville y familia y allí un amigo que está con ellos. Bueno, también a toda la gente de Pirané, a la gente de los barrios, el barrio Guadalupe. Ay, por Dios, hoy estábamos rogando que no nos bloqueen los barrios. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. También deseamos un feliz cumpleaños al gobernador de la provincia. Muchas felicidades, doctor Insfran, de parte de los medios de comunicación en el cual estoy. Bien, para el ministro de Salud, que viene con muchas denuncias, la provincia, ¿no?, por este tema de la gente de los centros donde están alojados, la gente que está cumpliendo cuarentena. Nosotros nos preguntamos por qué surgen tantos conflictos, ¿verdad? Quizás la gente que está allí tiene le ha cambiado todo el sistema de vida y obviamente eso te pone mal. Consulto si es que hay allí gente que esté haciendo algún tipo de terapia, algún tipo de ayuda para sobrellevar toda esta situación. Algunos lo sobrellevan fácilmente, pero hay otros a los que evidentemente les afecta mucho. Y si hay algo así como talleres de pintura, no sé, usted sabrá cómo se está manejando esta situación para ir evitando tantos conflictos, porque hay gente que se siente bien, que no está enferma, y bueno, necesita ocupar su tiempo, liberar las energías y tratar, de sobrellevar estos días, y para eso yo les sugiero buena música, menos violencias en los teléfonos. Muchas gracias. Muy bien. Sí, es cierto. La inmensa mayoría de las personas no tienen ningún tipo de dificultad ni queja en el tratamiento o cómo están atravesando esta etapa, ¿no es cierto?, de esta cuarentena en estos lugares. Pero sí hay un pequeño porcentaje. Nosotros tenemos un gran equipo de psicólogos, de psiquiatras y de asistentes sociales que están en permanente contacto con ellos. Se charla estas cosas, lo vamos mirando. El contacto muchas veces personal, si así lo prefiere la persona que necesita este tipo de ayuda, y el contacto es telefónico también, porque se da a cualquier hora, porque algunas personas tienen, es cierto, una situación de angustia ante esta situación por la que están atravesando, y por lo tanto estas consultas ocurren a las 12, a la madrugada, a las 2 de la mañana, en cualquier horario. Para eso se le entrega un número de teléfono de la persona asignada, el psicólogo o psicóloga asignada, que los va a atender. De esta manera se va evacuando justamente este tipo de situaciones que pueden generarse, de este tipo de crisis de angustia que pueden ocurrir. Debemos recordar que la definición de angustia es justamente el temor a lo desconocido, y es natural porque están cursando una enfermedad y no saben cómo va a evolucionar esa enfermedad. Entonces puede ser que empeoren o no.
Entonces, lógicamente, esto le produce una situación de angustia que debe ser atendida. Y nuestros equipos en todo el territorio provincial está atendiendo este tipo de situación. En algunos casos requieren ya medicación. Para eso ya lo tiene que hacer el médico psiquiatra, que también está disponible para atender en estos casos con la medicación correspondiente. En cuanto a la terapia de juegos, los niños juegan porque estos lugares tienen muchos espacios y ellos, la verdad que para ellos la situación, como todo niño, la pasan bien, juegan, se juntan entre ellos, se hacen amigos, están disfrutando. Los adolescentes también la pasan bien porque bien sabemos que cada uno de estos centros de atención sanitaria o centros de alojamiento preventivo cuentan con internet, de modo tal que ellos están con sus celulares, con sus computadoras, algunos estudiando, otros mirando películas, o bien haciendo lo que a ellos les gusta hacer. En este sentido, están conectados. Así que también nuestros jóvenes y adolescentes están tranquilos. Por ahí hay un grupo de edad un poquito mayor, alrededor de entre los 40 y 50 años, que en donde más le afecta esta situación de angustia y principalmente son las mujeres, no así los varones, que también presentan, pero en una menor magnitud. Bueno, todo esto son conclusiones de los trabajos que se vienen haciendo porque hacemos un seguimiento pormenorizado de lo que está pasando en cada uno de ellos, porque no solamente hay que atender la salud física, sino también la salud mental. Recordemos que tenemos un cuerpo, pero también tenemos un alma y también atendemos esa cuestión. Doctor Ibáñez, por favor. Muchas gracias porque es para responder a Mario, no este Mario, el Mario que muy enojado me manda por las redes de que este tema de que se están violando los derechos humanos para él también. Simplemente le repito que son apreciaciones, la justicia no se ha expedido sobre eso, pero lo que creo, Mario, que aparte de estar muy enojado, como me decís, estás mal informado, que es peor. Porque decís que este tema de los derechos, de la violación de los derechos humanos es por este invento de Gildo Infran de meter gente en un estadio. Yo te digo que utilizar estadios para enfermos de COVID es una cuestión que se hace en el mundo. Por entrar en Internet vas a ver que esto se hace en Europa, se hace en América. Pero vamos a la Argentina para no hablar de países tan lejanos. Mirá, el año pasado, recuerdo las cifras, los dos centros tal vez más grandes fueron en Capital, uno, y el otro muy cerca del límite de provincia y capital. El que era de Capital era en Costa Salguero, un centro de atención para 800 personas, que inclusive nos llamaba la atención por dos o tres cosas. Una de ellas que decían que tenía 30 duchas para 800 personas, pero salió en Internet, lo podés buscar. Y otra que no tenía divisorias que daban una relativa intimidad, porque es cierto, no es que haya una intimidad total, sino que eran unas cuestiones así bajitas, estaban todas las camas juntas, pero eran 800, Y el otro centro, que indudablemente llamaba la atención, pero por su tamaño gigantesco, que está muy cerca ahí de la General Paz, era este centro que estaba en este centro tan conocido de donde se exhiben las cuestiones industriales de la Argentina, en Tecnópolis. El centro de Tecnópolis tenía, Mario, 2.500 camas, en una disposición similar a la que se utilizó en el Estadio Centenario, con divisorias de 2 metros de altura, de un material que permita limpiarlas, sanitizarlas rápidamente. Pero eran 2.500 y podían ser 5.000 en Tecnópolis. Es decir, en estos megacentros, al igual que en los centros como el de Capital o como el de Formosa, de 200, 300 personas, indudablemente que van a ocurrir circunstancias y situaciones que hay que ir arreglando, que hay que ir mejorando todos los días. Pero también si a eso le sumás que siempre suele haber alguna mano negra que impulsa estas situaciones, porque la verdad,
yo no vi de otras partes del país que por colocar gente en estadios o en lugares similares, eso signifique violación de los derechos humanos. Pero bueno, están en todos sus santos derechos de decirlo y presentarlo en la justicia. Lo que te pido, Mario, que te informes bien. Este no es un invento del gobernador de la provincia, es un sistema que se utiliza en todo el mundo. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. Bueno, a los médicos o a quien corresponda. Bueno, doctor Violini, usted había mencionado el estado crítico de algunos pacientes. Digo, en la experiencia, ¿qué comorbilidades fueron las que más llevaron a complicar alguna situación de COVID? Y en ese sentido, aquellas personas que padezcan enfermedades de base que complejizarían un posible COVID, ¿ante qué síntomas qué deben hacer, digo, ante el menor síntoma que tengan compatible justamente con este virus? Muchas gracias. Sí, hoy día, así como se está asumiendo la circulación viral, en cualquier localidad hoy día, principalmente en estos lugares donde ya hay circulación viral, uno de cualquiera de los síntomas que pudiese ser compatible con coronavirus, debería uno consultar, puede llamar al 107, como siempre avisamos, para poder hacerse el estudio y descartar la infección. Toda patología que pueda tener fiebre, cualquier sea el motivo, ahora el sistema de salud debe pensar primero que pueda ser a causa del coronavirus. Posteriormente, una vez descartado el coronavirus, a través de los estudios se verá si no es otra cosa. Pero como algoritmo, lo primero que se tiene que pensar siempre para descartar es el coronavirus. Con respecto a las personas mayores, obviamente aquellas personas que tienen mayor factor de riesgo, no solamente lo que vemos acá en Formosa, sino en otras partes de la Argentina y del mundo, las personas que más evolucionan desfavorablemente o terminan en terapia intensiva son personas mayores de 60 en general, y ahí comienza a aumentar inclusive la frecuencia, sexo masculino, y que tenga algunos factores de riesgo como ser, por ejemplo, hipertensión arterial, que es una de ellas, diabetes también, la obesidad mórbida, entre esas y otras más y otras enfermedades. Todo eso hace que uno tenga que hacer hincapié, como muy bien ha hecho la pregunta, ese grupo de personas tiene que estar primero con la máxima alerta posible para no adquirir la infección. Justo ese grupo de personas es donde más esfuerzo debe hacer para cumplimentar las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y el uso de barbijo, y hoy día evitar la circulación innecesaria, limitar al máximo. Hoy estamos en una situación donde las principales ciudades de Formosa, entre eso obviamente las dos más importantes, Clorinda y Formosa Capital, hay circulación viral, por lo tanto hay mucha posibilidad que mucha gente, más aún de estas edades, pueda adquirir la infección y puedan evolucionar desfavorablemente. Entonces hay que consultar tempranamente y hay que usar las medidas preventivas. Hay que esperar que venga la vacuna. La vacuna vendrá, va a venir. No tenemos por supuesto la posibilidad que llegue todo mañana para toda la población. Van a ir viniendo el transcurso de las semanas, probablemente algunos meses, para ir completando al 100% de la población objetivo. Inicialmente, obviamente, como ya se habló, va a ser salud, va a ser seguridad, y a medida que vayan llegando se va a ir contemplando estas personas de mayor riesgo a medida que vayan llegando. Gracias. Gracias, doctor. Agradecemos a los miles de formoseñas y formoseños que hoy han estado siguiendo la transmisión de esta conferencia de prensa. Pero no olvidemos que ante la existencia de circulación viral comunitaria en distintos puntos de la provincia, implica que cada uno de nosotros debemos asumir que podemos ser portadores y transmisores del virus aún sin saberlo. Por eso, seamos responsables, cuidemos nuestra salud para cuidar a quienes amamos y cuidar a toda la comunidad. Los esperamos mañana en una nueva conferencia de prensa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.